Hola, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ayer finalizamos el tercer repaso. De hecho, nos estuvo pensando en la paz, todo este repaso. De hecho, desde que empezó se podría decir el tercer semestre, la tercera parte del libro, pues todo el tiempo era estar escuchando la voz que habla por Dios. Y bueno, pues ahora las prácticas que vamos a hacer son, digo, la lección de hoy va a ser, me parece extraordinaria, porque ahora hay que transferir lo que hemos aprendido. Pero, pues antes de empezar la lección, nos vamos con la lectura de las recomendaciones para la práctica de estas nuevas lecciones. Adelante, Leti. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. Así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar estas ideas. Esto interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. Y bueno, esta parte, o sea, en la lección de hoy, es así. Asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas a las que no se le puede aplicar estas ideas. Y la lección de hoy es así, te lleva a ver. Asegúrate de que vas a pensar en alguien que no te agrada. Y entonces, aquí lo vamos a poner en práctica. Adelante. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobran sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas, y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas dispuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Bueno, pues poniendo completa atención en todo lo que acabo de leer, Leti, vamos a la lectura de la lección 121. Adelante. El perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que te dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí la senda que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo del camino y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez la paz y tranquilidad. Con esta idea todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea queda asegurado de una vez por todas la incertidumbre.
La mente que no perdona vive atemorizada y no le da margen al amor para ser lo que es, ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas sin poder ver nada, convencida no obstante de que el peligro la acecha allí. La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a lo que ve, atemorizada y airada. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. La mente que no perdona tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La oscuridad la aterra, mas la proximidad de la luz la aterra todavía más. ¿Puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación? ¿Que puede contemplar la prueba de que todos sus pecados son reales? Que la mente que no perdona, ¿cómo está definiendo exactamente en algún momento cómo nos sentimos nosotros? Y es cierto, de repente oyes un ruido y ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Luego la alarma. O sea, no se te ocurre pensar que es una cosa, no se nos ocurre pensar que es algo que normal, ¿no? Simplemente pensamos que es algo que, un peligro o algo, un accidente, algo que pasa. O si no hay ruido, también, oye, no oigo nada. O sea, realmente está describiendo lo que pasa en una mente que no perdona. O sea, todas las cosas, sean cuales sean, nos producen temor. Entonces, precisamente, dice que sufre y muere en la aflicción, porque precisamente le está poniendo atención a aquello que no creó Dios. O sea, pensar en el futuro, ahí está, esta es otra forma. No veo que aquí se escrito, pero es cierto, pensar en el futuro y que puede ocurrir algo tenebroso en el futuro es también esto. Y si piensa en el pasado, también estar acordándose de algo que ni uno ni lo otro existen. Ya no son, o ni siquiera son, pero estamos dándoles un juicio, estamos viendo sombras. Pero eso es lo que son, solamente sombras. Y precisamente nos está hablando de que todo tiempo la mente que no perdona tiene miedo absolutamente de todo. Y entonces, eso, y digo, la lección lo está mostrando como diciendo, no que tú lo hagas o que yo lo haga o que aquel lo hace, está diciendo la mente que no perdona. Y simplemente uno se da cuenta que ha pasado por todos estos estadios y dice, hoy sí, mi mente no ha perdonado. O sea, simplemente de manera libre dices, no, pues yo también he pasado por esto, ¿no? Entonces, muy importante notar que en algún momento hemos estado sin esperanza. Entonces, pero estamos sin esperanza porque no hemos perdonado. Pero la lección trae una manera de que nos ejemplifica cómo podemos perdonar y nos enseña de una manera muy bonita. Pero vamos a seguir continuando con la exposición de lo que la mente ve cuando no perdona. Adelante. La mente que no perdona no ve errores, sino pecados. Contempla el mundo con ojos invidentes y da alaridos al ver sus propias proyecciones alzarse para arremeter contra la miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, anhela estar muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda esperanza. Desea escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebirlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. Ve sus juicios con respecto al mundo, no obstante como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. No cree que pueda cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. No pregunta, pues cree saber,
no cuestiona convencida de que tiene razón. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Del mismo modo en que el pecado es una idea que te enseñaste a ti mismo, así el perdón es algo que tiene que aprender, no de ti mismo, sino del maestro que representa tu otro ser. A través de él aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. Así es como le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser y que jamás puede pecar. Muy interesante, ¿no? O sea, el perdón es algo que se adquiere. O sea, no es algo que tengamos de natural, así en el ser que aprendimos a convertirnos, bueno, convertirnos entre comillas, porque lo hemos aprendido del ego. Pero sin embargo, así como aprendimos a forjar una imagen de lo que no somos, del mismo modo el perdón es algo que se adquiere, es algo que se aprende. Pero la diferencia es que el perdón lo aprendemos de nuestro verdadero maestro, que es el Espíritu Santo. O sea que yo subrayé ese punto porque no es algo que nosotros lo hagamos de manera natural, sino es algo que... Pues no, porque en el cielo no necesitas perdón. Dios no te creó con ese don de perdonar porque no era necesario. Exactamente. Entonces es algo que tenemos que adquirir. O sea, en este mundo hay que aprender a perdonar. Exactamente, exactamente. Adelante. Cada mente que no perdona te brinda una oportunidad más de enseñarle a la tuya cómo perdonarse a sí misma. Ok, porque estás viendo, o sea, vemos un reflejo en la mente de los demás de cómo no nos perdonamos. Entonces, mira, está pasando por esta circunstancia. Inmediatamente es como un ejemplo para que uno diga, mira, la forma en que se está atacando a sí misma, me brinda una oportunidad para aprender de cómo perdonarme a mí mismo. O sea, en lugar de juzgar lo que está haciendo, ahora le das la vuelta. O sea, lo pones de cabeza, mira lo que está haciendo. Ahora yo voy a aprender a no hacer eso. O sea, me está enseñando, me está dando una oportunidad. Adelante. ¿Te quedaste pensando? Sí, cada una de ellas está esperando a liberarse del infierno a través de ti y se dirige a ti implorando el cielo aquí y ahora. No tiene esperanzas, pero tú te convertiste en su esperanza y al convertirte en su esperanza te vuelves la tuya propia. La mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que se ha salvado del infierno y a medida que enseñes salvación aprenderás lo que es. Sin embargo, todo cuanto enseñes y todo cuanto aprendas no procederá de ti, sino del Maestro que se te dio para que te mostrase el camino. Nuestra práctica de hoy consiste en aprender a perdonar. Si estás dispuesto hoy, puedes aprender a aceptar la llave de la felicidad y usarla en beneficio propio. Dedicaremos 10 minutos por la mañana y otros 10 por la noche a aprender cómo otorgar perdón y también cómo recibirlo. La mente que no perdona no cree que dar y recibir sean lo mismo. Hoy trataremos, no obstante, de aprender que son uno y lo mismo, practicando el perdón con alguien a quien consideras un enemigo, así como con alguien a quien consideras un amigo. Y a medida que aprendas a verlos a ambos como uno solo, extenderemos la lección hasta ti y veremos que su escape supone el tuyo. A ver, yo creo que en este momento vamos a relajarnos, vamos a acomodarnos porque la práctica de la lección, o sea, ya estuvo la presentación, nos está hablando sobre lo que no es el perdón, cómo no perdonamos al ver diferentes circunstancias en el mundo que nos rodean, las personas que están a nuestro alrededor. Pero ahorita viene ahora sí que la práctica. Es una práctica que, cuando he pasado por esta parte, varias veces me he dicho, ay, ¿cómo no habrá alguien que me diga cómo hacer? O sea, yo estar relajado, con los ojos cerrados y que me esté diciendo,
aunque la estás haciendo en el momento que la lees, realmente sí es bueno relajarse, ¿sí? Cerrar los ojos, soltar el cuerpo y poner atención en nuestra mente. Así que vamos a soltarnos, vamos a relajarnos, ¿sí? Y vamos a permitir que Leti lleve a cabo porque es una meditación, básicamente. Adelante, Leti. Comienza las sesiones de práctica más largas pensando en alguien que no te cae bien. Alguien que parece irritarte y con quien lamentarías haberte encontrado. Alguien a quien detestas vehementemente o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente ya sabes de quién se trata. Ese mismo vale. Así que ya el primero que te vino a la mente, ese es el que tienes que utilizar. Así que, como vimos en el repaso, que no hay nadie a quien no se le pueda aplicar la lección del día. Entonces, ese que pensaste, el primero que te vino a la mente, es el que vas a utilizar para la meditación. Así que manténlo en tu pantalla mental. Adelante. Cierra ahora los ojos y visualizándolo en tu mente, contémplalo por un rato. Trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él, algún pequeño destello que nunca antes habías notado. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que de él has formado. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas luz en alguna parte de ella. Y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transforme esa imagen en algo bueno y hermoso. A ver, aquí en este punto, o sea, estamos hablando de una luz así, así como que se empieza a llenar de luz esta persona. Porque, No estás poniéndola en luz. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen de la que has formado. Tú tienes una imagen de aquella persona que estás pensando, pues ahora trata de ver una pequeña luz, una luz. Porque yo lo que hice era primero, o sea, ver así como por su perfil, en la orilla se veía así como una chispa de luz amaneciendo, ¿no? Y entonces se fue tapando la imagen hasta convertir completamente en luz y entonces lo podía ver como una persona amorosa, como una persona tranquila, pero yo seguía viendo luz, entonces... Sí, pues dice, primero ves una luz, pero tienes que ver primero esa chispa. Si tú quieres luego envolver a la persona, pues es una meditación como de cualquier otro lado, pero tienes que ver en la persona esa emanación de luz, por muy pequeña que sea. Dice, continúa contemplando esa imagen hasta que veas luz en alguna parte de ellas y trata de que esa luz se expanda. Exacto. Sí, pero a fuerza tienes que ver primero una pequeña luz. Si no la ves, no va a funcionar porque esa luz está detrás de todos los juicios que le hemos puesto a la persona. Esa luz existe en esa persona, pero está cubierta por todos los juicios. Entonces, yo tengo que tratar de ver dónde está esa luz, a pesar de todos los juicios que haya puesto. Cuando yo empiezo a ver esa luz, aun por muy pequeña que sea, entonces ahí me concentro y la puedo expandir hasta envolver a la persona con esa luz, porque en realidad eso es lo que es esa persona, esa luz. Pero no vale que yo me imagine a la persona y yo la quiera envolver con luz, porque esa es una meditación de las que siempre se ha hecho. Exacto. Envuelve en dorado, en luz, no. O sea, yo tengo que ver que esa persona es luz. ¿Sí? O sea, no que yo la envuelva, no, sino que... Que tú, a pesar de los juicios que tienes hacia esa persona, puedas ver la luz atrás de los juicios. Exactamente. Adelante. Contempla esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle a la luz que aprendiste a ver en el entorno de quien antes fuera tu enemigo. Percíbelo ahora como algo más que un amigo,
Pues en esa luz su santidad te muestra a tu Salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. ¿Se entiende bien eso? Sí. O sea, a tu amigo, pues también tienes un juicio hacia él, porque tienes un juicio de que tiene todas las palomitas que en tus preceptos pusiste, pero eso no es tu amigo. Tu amigo también tiene esa luz con la que vas a envolverlo, que lo descubriste en tu enemigo. Los dos son lo mismo, la misma luz. Exactamente. Y entonces ahora resulta que, sin importar si es amigo o enemigo, ambos brillan, ambos tienes que verlos, o sea, puedes verlos, porque esta es la cuestión. Puedes y quieres verlos de una manera distinta. Entonces los empieza a ver que de ellos mismos emana una luz. No es que tú lo estés envolviendo, porque básicamente es como dijiste hace rato, tienen los juicios, pero no estás deshaciendo los juicios, sino precisamente está diciendo, a ver, es que yo de alguna manera has levantado juicios, pero es en base a algo que crees que es esa persona. Pero en el momento que dices, pues es que no tiene nada que ver los juicios que yo he hecho con el verdadero ser que es fulano o sutano o perengano, que ahora ya lo puedo ver de una manera distinta, bueno, pues ahora quiero acercar a mi amigo, porque mi amigo, como tú dices, tiene más palomitas en esa lista, ¿no? No, pues si es mi amigo y buena onda, le puse todas las palomitas, al otro le puse puros taches. De todos modos es un juicio, aunque le haya puesto palomitas, es un juicio. Exacto. Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, como en ambos ves la misma luz, o sea, no hay diferencia entre el que ahora, entre el que era tu amigo y el que era tu enemigo. Ahora ambos se ven exactamente iguales, ¿no? Están en la luz. Adelante. Permite entonces que Él te ofrezca la luz que ves en Él y deja que tu enemigo y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Ahora eres uno con ellos tal como ellos son uno contigo. Ahora te has perdonado a ti mismo. No te olvides a lo largo del día del papel que juega la salvación en brindar felicidad a todas las mentes que no perdonan, incluyendo la tuya. Cada vez que el reloj de la hora di para tus adentros. Antes de decir la frase, bueno, pues el chiste es de que esa luz que ves en tu amigo y en tu enemigo la veas en ti también. Que todos somos esa misma luz. O sea, el amigo, el enemigo y yo mismo. Entonces, ahí se está haciendo, pues, la transferencia, ¿no? Porque el más difícil podría ser el enemigo, encontrarle dónde está la luz. Y además hay una cosa, bueno, usando el concepto de luz, o sea, cuando tú ves el sol, tú no, o sea, tú nada más ves luz, no puedes ver oscuridad. Entonces, en este mismo, si tú ves luz en tu amigo, en tu enemigo o en quien quiera que sea, también estás dejando de ver lo que hacen los cuerpos. Simplemente ves luz. Por eso, precisamente, ese era el objetivo. Yo tengo muchos juicios acerca de esa persona, entonces tengo que encontrar esa luz que está atrás de los juicios que yo impuse. Cuando encuentro esa luz y la extiendo, van a desaparecer los juicios. Ok. Entonces, que nos demos cuenta que si estamos viendo que alguien está haciendo algo que está mal, en tus consideraciones, entonces quiere decir que no estás viéndolo como es en realidad. O sea, sigues viendo en la oscuridad. Entonces, el objetivo es simplemente, pues bueno, es como si la luz lo envolviera. Bueno, no que tú lo envuelvas, sino que estás viendo que no es que luz. Se envuelve, se emana de él. Exactamente. O sea, no lo estás tú metiendo en una cápsula de luz como en otras meditaciones. Él mismo está emanando esa luz. Exacto. O sea, entonces esa luz no te permite ver, o sea, precisamente porque emana de él, ya no estás viendo un cuerpo que está haciendo o está diciendo o está obrando, no, o sea, simplemente ves luz. Entonces, es precisamente la meditación, que en este momento solamente ves
lo bello, lo bueno, lo santo en esta persona. Y en ese momento deja de ser amigo, deja de ser enemigo, simplemente se convierte en la luz, porque eso es lo que es tu hermano en la luz. Entonces, precisamente, esta meditación de estar viendo en nuestra mente cómo se transforman, no que, como tú dices, no que lo estamos envolviendo en luz, no es que los envolvamos en luz, ellos son luz, pero tus juicios no te permiten ver eso, precisamente. Entonces estamos haciendo a un lado todos los juicios, nuestros juicios, y por eso permitimos que empiece a brillar luz a través de la envoltura que tiene, ¿no? Y te das cuenta que pues o sea, es difícil nada más ver una silueta de luz. De hecho, es una luz que se extiende, ¿no? Entonces, esta meditación nos permite darnos cuenta que detrás de todos nuestros juicios solamente existe la verdad, que todos somos hijos de Dios. Adelante. Bueno, aquí en este último párrafo, antes de pasar a la última parte, está diciendo muy claro, ya que viste la luz en ellos, no los envolviste en luz, ya que viste la luz en ellos, dice, ahora deja que tu amigo se una para bendecirte con lo que tú les diste, tu amigo y tu enemigo se unan contigo. O sea, porque eso es importante, no nada más que los veas, sino que permitas que se unan contigo. No se queda nada más en que ya los vi que son luminosos. Tienen que unirse contigo para que tú experimentes realmente esa luz, esa verdad, esa unión entre las tres personas que aparentemente son separadas, ahora las verás en uno solo, ¿no? O sea, por eso dice, ahora eres uno con ellos tal como ellos son uno contigo. Al unirse las tres luces, pues ya no ves tres luces, ves una sola. Entonces ahora se unieron para hacer uno solo. Ahora te has perdonado a ti mismo. Si no haces este paso, no vas a llegar al perdón. Tienes que unirte con esa luz para poder perdonarte a ti mismo. Así que hay que hacer la lección tal como se te indica, de una manera muy precisa, tal como dicen las instrucciones que leímos al principio. O sea, todo está muy claramente hecho el proceso. Primero, trae a tu mente a alguien que te cae gordo. Luego, vélo con atención en tu mente y ve cómo empieza a surgir luz de él, no que lo estés envolviendo. Está surgiendo luz de él y está envolviendo, está borrando la imagen que tienes de él. Luego trae a otra persona que sí es tu amigo, ¿sí? Y permite que el supuesto enemigo le transfiera su luz. No de que le transfiera, sino que se empieza también a convertir por sí mismo en otro elemento de luz. Y después deja que se unan contigo. Y en el momento que tú sientes que eres uno con ambos, o sea, es cuando realmente estás terminando de hacer la lección. Es todo un proceso muy claro. Sí se transfiere la luz del enemigo al amigo, porque en las lecciones nos ha dicho que aprendas a transferir a todo lo que ves y a toda la circunstancia que vives. Ya viste, y por eso insisto que lo más difícil sería ver la luz en el enemigo, ¿sí? A lo mejor te tardas en encontrarle la luz porque hay demasiados juicios. Pero en el momento que la encontraste y se expande esa luz, pues esa luz la transfieres. Porque el juicio es que nosotros tenemos a esas personas como diferentes. El juicio es que una es mejor que la otra. Pero si la luz del enemigo la transfieres al amigo, dejan de ser diferentes. Se convierte en uno en la luz. Y entonces te das cuenta que no hay diferencia. Por eso no es de que al amigo le vuelvas a hacer el mismo proceso, porque para el amigo sería muy fácil encontrarle la luz, porque tienes todas las palomitas. No, el chiste es de que esa luz que encontraste en el enemigo se transfiera tanto al amigo como a ti mismo, porque entonces ya se verán a todos en la luz, ¿no?
Sí, si no llevas a cabo la primera fase de ver luz en el enemigo, vas a rechazar. Entonces, precisamente es muy importante dejar que esa persona que no te cae bien empiece en tu mente a ver cómo se está llenando de luz, precisamente para que tú puedas ver que todos los juicios que emanaron de ti con respecto a ella no son ciertos, porque también es un hijo de Dios. Sí, pues aquí dice, percíbelo ahora como algo más que un amigo. Pues no, o sea, porque estamos muy satisfechos con elegir a nuestros amigos por todas las características que están en nuestros preceptos y todas las palomitas que le puse. Percíbelo ahora más que eso, más que un amigo, pues en esa luz su santidad te muestra a tu Salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. Entonces eso es lo que tienes que ahora transferirlo a ti. O sea, esa luz se transfiere ahora a ti para que encuentres el perdón. Porque finalmente también a partir de... El otro también tiene juicios con respecto a ti. No, no es que el otro tenga juicios. Eso no importa. Bueno, es que en la luz no. Son los juicios que yo le he hecho a dos personas. ¿Sí? Y no porque sea mi amigo, o que yo lo considere así, dejé de hacer juicios. No, también tiene muchos juicios. Y esos juicios son los que yo impuse. Sí. No importa si ellos impusieron juicios. Lo importante es que yo impuse esos juicios. Y yo soy quien debo de perdonarme. ¿Sí? Ya no voy a ver el juicio de mi enemigo, el que le he impuesto, que es tal, tal y tal, ni a mi amigo que es todos los juicios benevolentes, porque podemos, es que es un juicio bueno, pues no, sigue siendo un juicio. Bueno, pues cuando yo veo como dice aquí, ¿qué? Voy a ver, perdón, cuando veo la santidad en ellos, entonces yo le tengo que transferir a mí. Esa luz, dice, su santidad te muestra a tu Salvador. Entonces, ¿a quién estoy salvando? A mí mismo, de los juicios que estoy imponiendo a los demás. ¿Sí? Porque ellos me van a salvar. Voy a quitar esos juicios y esa es mi salvación. Porque a través de los juicios has fabricado un mundo. Un mundo pues sí, por eso tengo enemigos y por eso tengo amigos. Exactamente. ¿Sí? Sin esos juicios, obviamente desaparece el mundo. Desaparece todo juicio y desaparece la maldad y todo lo que yo veo en este mundo. No se trata de que, bueno, es que ellos también me han hecho juicios y los perdono. No, yo me estoy perdonando el haber hecho esas diferencias cuando ahora sé que son lo mismo, son una luz que emana de ellos, no que yo la estoy envolviendo, que emana de ellos y que esa misma luz también emana de mí. Entonces ya no tengo por qué hacer juicios porque somos lo mismo. Somos esa luz brillante y cegadora, inclusive dices tú, no puedes ver cuerpos, puedes ver solamente luz. Es cegadora, ¿no? Cegadora de las formas. Exactamente, solamente puedes ver luz. Y precisamente ahora eres uno con ellos porque permites que ellos te transfieran también. Exactamente, entonces ahora ellos te transfieren para que tú puedas sanarte. Dice, ese perdón. Permite entonces que Él te ofrezca la luz que ves en Él. Sí, o sea, por eso digo que es importante no nada más dejarlos en la luz, diga, ya los veo a los dos iguales, ya no hay bronca. No, ahora deja que esa luz también emane de ti, que esa luz se una con la tuya, para que entonces sea el verdadero perdón. Porque ya está, o sea, ya no hay separación, ya no hay amigo, ya no hay enemigo, ya no hay, yo soy el bueno, no, todos somos el mismo. Dice, y deja que tu amigo se unan para bendecirte. Entonces son dos focos de luz cegadora. Se unen y lo único que ves es más luz. Entonces deja que te unan, déjate unir también, ¿no? O sea, eres uno con ellos, entonces todo se vuelve luz. O sea, ya no hay espacio. Ahora te has perdonado a ti mismo. O sea, cuando tú dejas que esa luz también emane de ti, entonces sí te has perdonado. Mientras tú sigas viendo afuera, bueno, pues este es el bueno y este es el malo, pero ya los perdoné porque ya los veo con luz.
No, pues no es que los hayas perdonado, es que tú te tienes que perdonar de los juicios que les impusiste. Por eso te tienes que unir. Por eso dice, ahora te has perdonado a ti mismo cuando ellos se unieron contigo. Y ahora sí. Bueno, cada vez que el reloj de la ahora hora, sí. Cada vez que el reloj de la hora, di para tus adentros. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Es que precisamente el ver la luz, ¿qué es lo que hace? Es despertar el sueño, ¿no? Porque finalmente dice, y vuelve a acentuar esto, despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado. O sea, que ya no voy a ver esto en mí, precisamente porque ya no lo voy a ver en los demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transfiriendo la verdad tanto a los demás y la aceptamos en nosotros, porque en este momento estamos uniéndonos en un solo hecho, que soy el perfecto Hijo de Dios. Ver luz en los demás y ver luz en ti mismo, lo que hace es que te das cuenta de quién eres en realidad, el Hijo de Dios. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la exposición, la lectura y la práctica de la lección, porque sí estuvo muy, fue muy bonita precisamente el hecho de utilizar a una persona que no nos desagrada, que nos desagradara, ¿no? Y en esa visión, permitir que la luz emanara de él mismo, que nos forzáramos a ver, nos permitiéramos ver que es luz y ver cómo se hace precisamente el poder observar esto. Y nos hace estar muy en paz porque realmente estamos rodeados de luz, ¿no? Y lo podemos aplicar con todo mundo a cada rato y estar precisamente diciendo esta oración, el perdón es la llave de la felicidad. Es una llave que yo me permito usar con cada uno de mis hermanos. Ok, veo a alguien que no me hace. A ver, vamos a aplicarnos la llave, a abrir nuestra mente y ver que realmente toda persona con la que nos cruzamos es luz. Sí, no nada más a los enemigos. No. Porque al amigo también le hemos puesto juicios. Exactamente. Bueno, pues vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 11, Dios o el ego, en la sección quinta, la dinámica del ego. Ayer estábamos hablando que nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Que nos mantengamos muy calmados a hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente. La verdad es lo que estamos buscando. Y que ayer precisamente la dinámica del ego, o sea, la palabra dinámica significa que es algo que parece que tiene un poder para hacer algo. Y esa dinámica del ego es precisamente lo que debemos examinar para poder ver más allá de ella, más allá de ella y que le hemos otorgado realidad. Pero esta dinámica no existe, o sea, es algo a lo que le hemos atribuido poder. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente examinando nuestros juicios, nuestras ilusiones, las tenemos que examinar para que no estarlas protegiendo, porque sería estar negando la luz. Precisamente dice, examinar esto podría producirnos miedo, pero lo que estamos leyendo ayer es que nos dice, no tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo, pero ya estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Así que también te das cuenta de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Pues sí, porque la fuente del miedo solamente es una elucubración mental, no la fabricó Dios. Por lo tanto, el principio de que nada real puede existir
Pues entonces aquí lo estamos aplicando. Nada real puede. Nada que sea real existe. Eso es lo que dice en el principio del libro del libro de texto. Dice, nada real puede ser amenazado. Nada que no sea real existe. Que no sea real. Es que nada dijiste, que no sea real es que existe. dijiste, nada que sea real existe. Nada que no sea real existe. Y el miedo entra precisamente en este punto. No es real, por lo tanto no existe, porque Dios no lo creó. Ni lo que lo produce, Dios no lo creó. Dios no creó fuentes de miedo. Entonces, por lo tanto, la dinámica del ego implica un poder para hacer algo. Y es una falacia, porque realmente el ego no tiene ningún poder para hacer nada. Realmente tenemos miedo del ego porque creemos que tiene una dinámica, pero la verdad es muy simple. Lo que Dios no creó simplemente no existe. Las fuentes que nos producen miedo no existen porque Dios no las creó. Es muy simple, es una verdad y es lo que tenemos que aceptar. Y precisamente nos daba también una frasecita, dice que todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder para hacer nada. El ego no procede de Dios, no procede de Dios. Ni las guerras, ni las enfermedades, ni las carencias, ni las pérdidas proceden de Dios. Por lo tanto, no existen, son solamente interpretaciones de nuestra mente. Entonces, démonos cuenta de esta y seguimos con la lectura a partir del párrafo número 4. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puede ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía desde un principio, pues su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Pero además es que también hay una cosa, o sea, en esta guerra que tiene el ego por conservar su propia autonomía, necesariamente, o sea, la autonomía de Dios y de cualquier otra cosa, pues necesariamente te dirige a la muerte. O sea, y el objetivo del ego básicamente es encontrar la muerte, porque si quiere independizarse de Dios, y de hecho lo hemos leído, que el ego lo que busca es tratar de alcanzar la inmortalidad por sí mismo, pues, es un objetivo en vano, porque lo único que tiene que es inmortal pues es Dios. Entonces, y el ego se empeña en negar que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está buscando él al buscar la autonomía? La muerte. O sea, es el objetivo del ego. Y no sé, a mí se me parece que como que el ego todavía no se da cuenta de ese hecho, ¿no? De que está buscando, él solito mismo está buscando su desaparición. Entonces es un objetivo de mente. O sea, digo, el objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Es imposible que pueda alcanzar su autonomía. Adelante. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con la verdadera naturaleza. Con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejerce la voluntad en oposición a Dios, que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios, que tú compartes con él.
¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? Y es que aquí en el libro de texto está escrito algunas palabras como su voluntad está escrita con mayúsculas. Obviamente se está refiriendo a la voluntad de Dios. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. O sea, y el ego lo que está buscando es precisamente, el conflicto reside precisamente entre los deseos vanos del ego, la voluntad del ego con minúsculas totalmente, y la voluntad de Dios. O sea, hay un conflicto, pero ¿cómo iba a ser un conflicto real si el ego no existe? Entonces, precisamente ahí es lo que dice, oye, tenemos una serie de conflictos mentales porque creemos que el ego tiene la razón, o más bien nosotros le estamos dando la razón al ego, y no es cierto. O sea, estos conflictos, y además está haciendo una diferenciación precisamente para que no caigamos en la confusión. Dice, este conflicto es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios. O sea, dice, mira, es que los deseos vanos del ego es la voluntad del ego, pero es la voluntad con letras muy diminutas, por eso está utilizando los deseos vanos del ego, comparados con la voluntad de Dios, que es lo único que es cierto. Entonces, precisamente aquí es donde tenemos que ver que el verdadero conflicto realmente no es un conflicto porque no existe. O sea, ¿cómo puede ser que le hagamos caso a lo que no existe teniendo la voluntad de Dios, que es lo único real? Entonces, o sea, nos está diciendo los conflictos que tú percibes, los percibes porque tú los quieres percibir. Entonces, dices, caray, es una decisión que estás tomando, ¿sí? Entonces, por eso dice, he dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. O sea, es querer, o sea, estamos eligiendo. Entonces, démonos cuenta que cada vez que estamos viendo algo en el mundo que nos parece atacar o nos produzca miedo, es porque le estamos poniendo atención a eso y le estamos dando realidad. En su lugar, lo que tenemos que hacer es echar eso y decir, eso Dios no lo creó, por lo tanto no me tengo que preocupar, porque solamente Dios creó lo benévolo, lo bondadoso para su Hijo. Y entonces tenemos que estar a cada rato, porque a cada rato estamos decidiendo qué es la realidad que vemos. Precisamente tenemos que centrarnos en que no existe el ego, no existe lo que yo estoy viendo en mi mente porque Dios no lo creó. No me tengo que preocupar por el futuro porque Dios solamente ha dispuesto para mí dicha y paz absolutas. Entonces, ¿por qué quiero ver un futuro oscuro? Precisamente es una decisión que nosotros tenemos. Entonces, para eso tenemos las lecciones, para que podamos aplicarlas cada vez que viene esa tentación de creer que hay algo que puede hacernos daño. No existe nada que nos pueda hacer daño. Tenemos que decidir pensar en la paz en ese momento en que aparece la guerra. Adelante. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo, al estar dispuesto a compartirla. Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es de ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. Pues ¿realmente crees que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha transgiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Es que aquí hay una palabra que nos molesta. Dice,
y bueno, va pasándolo poco a poco. Dice, tuya es la independencia de la creación. O sea, Dios te hizo, te creó exactamente igual a Él. O sea, tú puedes tener independencia para extender el amor, para extender lo bello, lo hermoso, lo santo. Eso sí tienes completa independencia. Pero no eres autónomo. O sea, tú no puedes ser autónomo de Dios. Nosotros no podemos ser autónomos de Dios. Yo no puedo ser autónomo de Dios. ¿Por qué? Porque mi función creativa radica en mi completa dependencia de Dios. Y aquí esta palabra dependencia es a lo que al ego le molesta. Es que dependo de Dios. No, lo que pasa es que Dios es vida y Dios te transfirió esa vida eterna. Dios jamás te va a quitar esa vida. Pero la palabra dependencia es lo que le molesta al ego. Es que yo no tengo que depender de nadie. Pero es que esa es la verdad. O sea, si nos separamos de Dios, si nos pudiéramos separar de Dios, vamos a ver en un mundo virtual, que es este mundo en el que vivimos, es el mundo virtual, pues no somos nada. Somos motas en el polvo que van a desaparecer simplemente. Entonces, sí dependemos de Dios, pero no es la dependencia como la ve el ego, que dice, no, es que dependo y ahora tengo que estar sujeto a sus mandatos. No, porque esa dependencia implica que somos independientes para extender la creación, para extender el amor, extender la paz, extender la felicidad. Oye, qué bonita, francamente, qué bella dependencia tenemos de Dios, ¿sí? Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es volvernos independientes del ego, porque el ego lo único que está haciendo es llenar nuestra mente de basura. Es más, tan llena nuestra mente la basura, porque le ascribimos a Dios precisamente la arrogancia del ego. O sea, dice aquí, no le ascribe la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti, porque ahí está. Dios no es independiente de nosotros, también depende de nosotros para extender el amor. Y está utilizando precisamente las palabras independencia, dependencia y autonomía de una manera muy clara. No podemos ser autónomos de Dios, pero Dios depende de nosotros para extender el amor. Y nosotros dependemos de Dios porque Él nos muestra cómo hacer esto. O sea, nos está dando una independencia que no tiene nada que ver con la autonomía. La independencia para ser felices, para ser plenos, para ser sanos y salvos. Oye, qué bonita dependencia de Dios, porque de esta manera somos independientes del ego, porque el ego siempre nos está ahí mostrando lo oscuro. Y bueno, aquí es donde llega la selección. ¿Quieres comentar algo? No. Entonces, a mí me parece muy bonito este juego de palabras que está utilizando. ¿Sí? Sí somos independientes porque Dios nos dio el verdadero libre albedrío con mayúsculas, ¿sí? Pero ser libres de cualquier, de cualquier pensamiento de arrogancia, porque para el ego, o sea, realmente el libre albedrío con minúsculas es precisamente tratar de separarse de Dios. Pero ya hemos visto, es completamente imposible separarse de Dios porque Dios abarca lo que no tiene límites. No existe nada más allá del infinito. No hay nada más allá de lo infinito. Y ya lo leímos en la sección pasada. O sea, no puedes estar apartado de lo que no tiene límites. Es imposible. Entonces, pero Dios quiere para ti precisamente esos no límites para ti. Quiere que seas completamente ilimitado. Pues entonces esa es nuestra dependencia de Dios, precisamente volvernos completamente ilimitados en la luz, en la verdad, en la dicha, en la paz, en la felicidad. Así es como nos quiere Dios, completamente felices. Entonces, el ego no.
sea, es obvio que el ego no nos quiere, bueno, ya sabemos que el ego somos nosotros, o sea, nos creemos ego y creemos que existen límites para la abundancia, límites para la felicidad, límites para la salud, límites para todos. Entonces, ese es el sistema de pensamiento que tenemos que desterrar de nuestra mente y aceptar que Dios quiere nuestra absoluta independencia de ese sistema de pensamiento. Que seamos completamente autónomos del ego y que dependamos de la felicidad de Dios pero para extenderla, para ser felices. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Nos quedamos con precisamente, si Dios quiere que seamos completamente felices, pues automáticamente, ¿qué es lo que dice la lección de hoy? El perdón es la llave de la felicidad. Darnos cuenta que solamente eso es lo que quiere Dios. Y despertar del sueño de prisión en el que nos tiene el ego, en el que somos mortales. ¿Qué es ser mortal? Un límite a la vida. Que somos falibles, ese es un límite a la perfección. Y que somos llenos de pecado, ese es un límite a la santidad. Despertemos de los sueños del límite que el ego trata de imponernos para saber que somos el perfecto Hijo de Dios, tal como Dios nos creó. Así que despedimos nuestra transmisión de hoy, no sin antes bendecir como hacemos todo al final de todas las transmisiones, diciendo: Dios en tu mente, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios Dios en toda mente, eternamente. Ay, Gracias, Charlie. Gracias por llevar la oración. Ojalá que te puedas conectar otros días para que tú también la hagas junto con nosotros. Claro que sí, Charlie. Buenos días y gracias, Leti, Charlie. Un abrazo. Lo recibimos y sabemos que es un abrazo para todos, ¿verdad? Así es. Es un abrazo para todos. Bien, pues, así es. Pues hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.